Cuando el joven Agustín de Hipona conoció a Ambrosio en Milán, este estaba leyendo un libro en silencio. Algo que sorprendió muchísimo al futuro santo porque en la antigüedad los libros se leían en voz alta. Así lo cuenta el propio San Agustín en sus Confesiones. Cuando Ambrosio leía, sus ojos recorrían las páginas y su corazón entendía su mensaje, pero su voz y su lengua quedaban quietas. El libro, leído en voz alta o en silencio, escrito en papiro, pergamino o papel, ha sido un signo de la civilización occidental. La expansión de Occidente no puede explicarse sin el libro. Desde aquel ejemplar de la Ilíada anotado por Aristóteles, que acompañaba a Alejandro Magno en sus campañas militares, hasta el más reciente bestseller que inunda las librerías de los 5 continentes, el libro siempre ha sido un vehículo ideal para diseminar la información, las ideas y la imaginación. Es económico, portátil, durable y en ocasiones también hermoso como objeto. Junto con el alfabeto y la imprenta, el libro ha sido una de las herramientas básicas para la acumulación de conocimientos, que es la base de toda prosperidad sustentable. Vamos a aprovechar que hoy estamos en la librería Porrúa, gracias de Bosques de Duraznos, una de las librerías más bonitas de México, para hacer una breve historia del libro y de la lectura. Una muy breve historia de este aspecto tan esencial para la civilización occidental, el libro y la lectura. Ojalá que ustedes puedan continuar con su investigación, que esto es lo que significa la palabra historia, investigación, en libros como Una historia de la lectura de Alberto Manguel o Breve historia del saber de Charles von Doren o como Los descubridores de Daniel J. Boorstin. Comencemos hablando acerca de la escritura. Más que para transmitir ideas, la escritura comenzó como un sistema contable que solo después iba a derivar en algo más completo y sofisticado. Sin escritura, las transacciones comerciales no podían ser más que mínimas, porque si no había manera de dejarlas por escrito, era muy difícil ampliar y diversificar el comercio. ¿Quién le puede prestar algo a otra persona si no hay manera de dejar constancia del monto de dicho préstamo? Por eso no es de extrañar que uno de los primeros pictogramas para la palabra interés haya sido un becerro, ya que el becerro era el pago que se daba como interés anual cuando se prestaba una vaca. Los pictogramas, además, tenían la ventaja de que podían ser comprendidos por personas que no hablaban el mismo idioma. Un poco como los símbolos de nuestras estaciones del metro. Parece ser que la escritura más antigua del mundo fue la escritura cuneiforme, que data de unos 3.500 años antes de Cristo. Pero la escritura cuneiforme y muchos otros sistemas de escritura que le sucedieron estaban muy lejos de ser un alfabeto, invención que corresponde a los griegos del siglo VIII antes de Cristo. Esto quiere decir que durante miles de años la humanidad se las arregló con sistemas de escritura que carecían de vocales. Ni el sumerio, ni el arameo, ni el antiguo hebreo, ni el linear A de los minoicos tenían vocales. Aquellos sistemas de escritura eran muy eficientes para registrar transacciones comerciales y cosas que ya se conocían previamente como plegarias religiosas o los nombres de reyes y jefes militares. Pero no servían para comunicar ideas nuevas a personas que no se conocen. El alfabeto cambió las reglas del juego, al menos para Grecia y para la cultura occidental. El alfabeto hizo posible la literatura secular y la prosa misma en la que están escritos la mayoría de nuestros libros. Ya no se trataba de escribir simplemente para no olvidar, sino que se podía escribir para inventar, para comunicar nueva y variada información. El milagro griego
que nos heredó la investigación histórica, la investigación científica, la separación del poder religioso y el poder político, el control de los militares por los civiles, la idea de vivir como adultos responsables bajo un conjunto de leyes y no como niños bajo la tutela de un poderoso líder, además de nuestra primera literatura épica, lírica y dramática, y las cumbres de Homero, Safo y Sófocles, habría sido imposible sin el alfabeto. Cuando pensamos en la escritura alfabética, pensamos en un texto como este. Pero los antiguos escritos griegos eran muy diferentes. En primer lugar, nadie había decidido si se escribía de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, así es que se hacía de las dos formas. También se escribía en bustrofedón, que significa que se avanza en un sentido y al llegar el renglón, al final del renglón, se cambia el sentido de la escritura. También se escribía en círculos o en espirales. Total, que los vanguardistas del siglo XX no tenían mucho que enseñarle a los primeros escritores griegos. Tampoco se hacía ninguna separación entre palabras, ni se usaban signos de puntuación. Estas innovaciones llegaron mucho más tarde. Los primeros libros griegos eran rollos de papiro de hasta 6 metros de largo y estaban escritos en scripta continua, es decir, sin espacios entre las palabras. Tampoco existían los índices ni la numeración de las páginas o de los renglones. Al parecer fue Aristófanes de Bizancio, director de la Biblioteca de Alejandría alrededor del año 200 a.C., el primero en proponer algunos signos de puntuación. Se trataba de puntos arriba, en medio y abajo del texto que indicaban tipos de pausas como lo hacen nuestra coma, nuestro punto y nuestro punto y coma. A partir del siglo I de nuestra era, comenzaron a producirse los códices de pergamino, es decir, hojas de pergamino unidas en cuadernillos y cosidas por un hilo. Durante siglos convivieron los rollos y los códices, porque cada uno ofrecía sus propias ventajas. El pergamino es piel, a veces de cordero, de cabrito, de becerro, así que para hacer un libro había que matar varios animales, lo que era muy costoso. Pero el pergamino tenía la ventaja de ser más flexible, más durable y más elegante que el papiro. Fue hasta el siglo X, en la Edad Media, cuando se impusieron por fin los espacios entre palabras. Atrás quedaba el scripta continua y con ello se abría la puerta aún más a la lectura en silencio y por lo tanto a la lectura autónoma. Pero los libros seguían siendo muy costosos, muy escasos y muy pesados. Uno no podía llevarlos de un lado al otro consigo mismo como hacemos hoy con nuestros libros. El papel llegó a Europa a partir del siglo XIII y con ello se redujo muchísimo el volumen y el peso de los libros. El papel permitió fabricar la primera Biblia en un solo volumen, en un solo códice, cosa que había sido imposible con los rollos de papiro y con el pergamino. $22 siglos después de que los griegos inventaran el alfabeto, Gutenberg y sus socios alemanes inventaron la imprenta. El nombre original que le dio Gutenberg a su proyecto creativo define muy bien lo que iba a ser la imprenta de tipos móviles en los siglos posteriores: arte y empresa. Los libreros, como los que estamos viendo aquí, no se empezaron a producir sino hasta el siglo XVI. Tienen la enorme ventaja de permitirnos leer el título del libro en su lomo. Además, si buscamos cierta información, hoy contamos con índices, divisiones en capítulos, números de página, en fin, cosas que quizá nos parezcan de sentido común, pero que en realidad nos tomaron siglos y siglos de paulatinas mejoras técnicas. La imprenta hizo posible que la mayoría de las personas, y no solo unos cuantos, participaran de la cultura escrita
y tuvieran acceso al conocimiento como nunca antes había sido posible. Pero en sociedades tan controladas por el poder religioso como lo eran las sociedades medievales, la lectura en silencio necesitaba de algo más que las herramientas físicas para hacerse realidad. Solo se impuso a partir de la Reforma de Lutero, que marca el inicio del individualismo que hoy todos damos por sentado como algo muy natural, pero que en realidad nos costó siglos y siglos de evolución cultural. Uno de los actos más elocuentes de nuestra autonomía es justamente el de leer los libros que nos dé la gana, escogidos por nosotros mismos, y hacerlo en silencio, sin que nadie sepa lo que pasa por nuestra cabeza. Con la imprenta y con la libertad de conciencia, estaban dadas ya las condiciones físicas y morales para que el conocimiento se expandiera rápidamente. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en Europa a partir del siglo XVI. Esto le dio al viejo continente una enorme ventaja educativa, económica y militar, de la que sacó provecho muy pronto. Hasta la fecha, la cultura europea, la cultura occidental, sigue dominando en la imaginación de la mayoría de las personas en todo el mundo. Los adultos de nuestros días hemos sido testigos de la silenciosa revolución digital. Las computadoras e Internet han modificado en gran medida la manera en que muchos de nosotros trabajamos y nos divertimos. El cambio ha sido enorme y está afectando, además, la forma en que comunicamos y asimilamos la información. Pero hay algo que sigue siendo muy valioso y que no debemos perder de vista jamás. Me refiero a esa manera de leer que ha forjado al hombre occidental. Hablo de la lectura concentrada, exigente, formativa, rigurosa, intensa y, por supuesto, autónoma y en silencio. Cada vez que alguien lee un buen libro de esta manera, el mundo mejora un poco. Vivimos en una sociedad que ha elevado el espectáculo a categoría casi religiosa. Es fácil abandonarse al fluir interminable de vanidades proporcionadas por todos los medios electrónicos, incluidas las pantallas de nuestras computadoras. Lo que es ya el colmo es que la educación oficial y progresista atente también contra la concentración silenciosa en aras de una supuesta construcción colectiva y en voz alta del conocimiento. Volvamos de nuevo a las Confesiones de San Agustín, donde encuentro este testimonio acerca del respeto que debemos guardar hacia aquellos que leen de manera concentrada y en silencio. A menudo me hacía yo presente donde Ambrosio leía en silencio, pues el acceso a él no estaba vedado ni era costumbre avisarle la llegada de los visitantes. Recordemos que Ambrosio era ya obispo de Milán y debía estar bastante solicitado. Yo permanecía largo rato sentado y en silencio, pues ¿quién se atrevería a interrumpir la lectura de un hombre tan ocupado para echarle encima un peso más? Y después me retiraba pensando que para él era precioso ese tiempo dedicado al cultivo de su espíritu, lejos del barullo de los negocios ajenos y que no le gustaría ser distraído de su lectura a otras cosas. Cualquiera que haya sido su razón para leer en silencio, buena tenía que ser en un hombre como él. Quizá en esto yo tengo más fe que el propio San Agustín, porque creo que todas las personas, no solo las santas, tenemos buenas razones para leer en silencio y de manera concentrada. Soy Pablo Boullosa. Hasta la próxima.